Somos ariqueñas y ariqueños convencidos de que a través de una nueva constitución podemos construir un Chile para todas, todos y todes. Somos Arica Constituyente. Hola, somos Arica Constituyente, mi nombre es Stephanie Kosing y junto a Daniel Soto damos por iniciado nuestro podcast número 12, Pueblos Originarios, Tribal Afrodescendiente y Constitución. Como siempre agradecemos a la banda local Zipas, quienes nos facilitan su tema, Morenada da Zapa, con la que damos inicio a todos nuestros programas. En esta oportunidad nos acompaña Jan Contreras Cofré, afrochileno, kinesiólogo de la Universidad de Tarapacá y magíster en educación, director de la ONG Oro Negro y miembro del Centro de Proyección Folclórica Afrolatina Alza Raza. También Luis Jiménez Cáceres, aymara, familia procedente de las comunidades de Chiapa y Guayatire y abogado de la Universidad de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos, conversar en este espacio súper importante y principalmente agradecer el espacio. Creo que es súper importante conversar este proceso constituyente desde el punto de vista de los pueblos. Y más hoy día, cierto que ayer se incorporó el pueblo de los changos a este gran ramillete de raíz cultural que tiene Chile. Gracias, Jan. Bueno. Bienvenido también, Luis. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, igual muy agradecido de la invitación y presto a conversar estos temas que se vienen y que son importantes para todos y todas. Súper, bueno, agradecerles también el tiempo, ¿cierto?, la disposición de estar en este espacio que como Arica Constituyente, como colectivo, también consideramos muy importante de poder conversar y de poder discutir estos temas. Y bueno, antes de partir ya con la conversación, le voy a dar la palabra a Daniel, quien va a dar una pequeña introducción, ¿cierto?, del tema que vamos a abordar el día de hoy, y luego ya nos entramos de lleno a la conversa. Daniel. Ok. Sí, bueno, para comentarle a la gente que nos escucha en las diferentes plataformas, lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver principalmente con la temática de los pueblos originarios, pueblo indígena y el pueblo tribal afrodescendente a puertas del proceso constituyente que se nos viene. Y en ese sentido es relevante poder conversar, analizar, discutir respecto de la relación que existe entre la realidad que vivencian estos pueblos, nuestros pueblos, entendiendo que nosotros también somos parte de esas raíces, y la Constitución del Estado de Chile. Es de público conocimiento que el Estado de Chile, desde la Constitución de 1980, reconoce la existencia de una única nación, la nación chilena. En varios apartados de la Constitución se establece la noción de el Estado de Chile como unitario, y en este sentido, el ser chileno está sujeto a una serie de derechos y deberes que están condicionados por esta realidad nacional, por esta condición nacional, la condición nacional chilena. La chilenidad desde esta perspectiva, como proceso, como vivencia colectiva, termina invisibilizando todas las otras múltiples formas de experiencias territoriales y regionales que existen dentro de nuestro país. Entre ellas existen una serie de experiencias que están cruzadas por tradiciones culturales, por vivencias diversas, y que dan cuenta de la plurinacionalidad de nuestro país. En este sentido, nosotros somos bien tajantes en reconocer que Chile es un Estado plurinacional en su composición cultural, política y económica. Chile ha firmado una serie de tratados que dan cuenta de los intentos por reforzar, por proteger y por cuidar la cultura, el modo de vida y las diferentes manifestaciones que llevan a cabo estos pueblos originarios y tribal afrodescendiente. Entre ellas, Chile ha firmado el Convenio 169, fue parte de la Declaración de Santiago del 2001 contra el racismo y la xenofobia, así como también fue parte de la Conferencia de Durban del 2001, que también promovió a nivel internacional la lucha contra el racismo.
y además tiene una serie de cuerpos jurídicos que dan cuenta de una intención de proteger el modo de vida de los pueblos, en este caso, por ejemplo, la ley indígena o la reciente firma que hizo Chile, bueno, reciente en términos históricos, respecto al Convenio 69. No obstante, en la práctica sabemos que Chile aún no se hace cargo de las demandas de los pueblos y de esto da cuenta un poco los acontecimientos recientes. Aún existe de manera bastante profunda el flagelo del racismo, de la xenofobia, elementos que además están cruzados con una cultura tradicional patriarcal que da cuenta de nuestra herencia colonial hispana, en este caso, en este territorio, en estos confines del continente. Frente a esto nos preguntamos, ¿cuál es el Chile que imaginamos de aquí al mañana, el Chile más deseable para el convivir de la ciudadanía en Chile, pero por sobre todo de la convivencia entre los diversos pueblos que hacen parte de este territorio? ¿Cuáles son los elementos que nosotros creemos que deberían estar presentes en una futura Carta Magna a puertas de mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos? Y en este sentido, ¿por qué es importante que pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente participen en el proceso constituyente que se abre a partir del hito que se nos viene, que dice relación con el plebiscito de octubre del presente año? Sí, bueno, en relación a lo que comenta el Daniel, que nos podemos hacer, ¿cierto?, una idea, salen distintos temas bien importantes, y a mí me gustaría partir efectivamente pudiendo hacer como esta bajada en torno a lo que plantea el Daniel, porque efectivamente, y nos hemos dado cuenta a lo largo de todos los capítulos y las distintas temáticas que hemos abordado, que la Constitución del 80 consagra, ¿cierto?, o a veces en el papel, en el discurso quedan consagradas muchas cosas, pero nos vamos dando cuenta que en la práctica, ¿cierto?, en la realidad que se vive en los distintos territorios, esto no se observa, ¿cierto? O sea, en ningún caso hay garantía de los derechos, en ningún caso a veces se aplica el convenio 169 o el resguardo, ¿cierto?, a la cultura, a los estilos de vida, ¿cierto?, a las distintas formas de poder desenvolverse tanto los distintos pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles a ambos, ¿qué es ser indígena o qué es ser afrodescendiente en Chile, en el Chile de hoy? Inclusive, ¿qué recuerdos tienen ustedes de aquel momento en el que se reconocen como descendientes de un pueblo, en lo que implica la construcción también de esta identidad, que implica también algo transgeneracional, que hay familia, que hay territorio, que hay cultura, que hay identidad? ¿Cómo es para ustedes ser indígena? ¿Cómo es para ustedes ser afrodescendiente ahora acá en Arica, pero en general, cómo lo han vivido ustedes en la práctica? El que quiera partir, no hay problema. Bien, voy a tomar un poquito el espacio y comentarle un poco de la historia, que no es tan solo la historia mía, sino que la historia de también personas que me han acompañado en este proceso. Desde muy niño me costó a lo mejor asumir ciertas características porque soy blanco, de piel. Entonces las características del colorismo en Chile son bastante marcadas y también hay elementos de xenofobia y de racismo dentro de todos los espacios, incluso en los espacios de los mismos pueblos, porque también desde un inicio o desde hace unos 15 años atrás o 20 años atrás no estaba bien consolidada esta cosmovisión tanto indígena como afrodescendiente, principalmente en la región. Y desde la afrodescendencia ha sido un trabajo arduo del pueblo tribal afrodescendiente para visibilizarnos como pueblo, como etnia, como cultura, visibilizarla y además valorarla. Porque también ha sido un proceso de desfolclorizar la cultura afrodescendiente, donde no tan solo es el tambor y la falda, sino que hay todo un proceso y una cosmovisión mucho más profunda en todo esto, en donde el tambor y la falda y el jolgorio y las fiestas es el resultado de harto sufrimiento que viene de atrás, en donde a lo mejor no todos los ariqueños saben, pero en este territorio hubieron criaderos de negros, en donde a las negras se les violaba constantemente, para luego a los niños y a las niñas venderlas como esclavos, y obra de mano barata. Entonces esa historia y ese crudo recuerdo es el que también nos lleva hacia la resistencia,
a este concepto que hemos abrazado como pueblo tribal afrodescendiente, lo hemos hecho carne dentro de todo nuestro proceso. Si bien en un inicio no me daba cuenta de esta perspectiva de afrodescendiente, siempre estuvo en mí la celebración, por ejemplo, de la Pascua de Negro, el hacer el aseo con Eva y John, por ejemplo, recuerdo. La primera vez que escuché los tambores en carnaval para ese 6 de enero del 2003, yo tenía 12 años. Mi abuela me invitó a que fuera a escucharlos primero, y siento que la música ingresa como por mis pies. Y es como algo que no lo puedo, nunca he podido describirlo, porque es algo como que en ese momento, cuando sentí el tambor, que estaba la música por todos lados, me llevó a un ambiente totalmente distinto, a una sensación interna de entender tal vez en parte quién soy yo y hacia dónde tengo que ir. Como un proceso de autoconocimiento. Exacto. Entonces, y que todos nosotros hemos ido pasando. Dentro de mi familia también está Camila Álvarez. Ella era la morenita, la negra de la familia. Entonces, cuando nosotros éramos chicos, y también dentro de esta cultura chilenizada, cuando molestábamos negra curuchi o negra curuche. Mi abuela también le decían, no, tienes que casarte con un blanco para arreglar la raza. Entonces, todos estos elementos también van generando marcas psicoemocionales en todos nuestros procesos, y que tal vez la última generación o las más actuales se han empoderado de nuestras culturas y valorarlas en distintas maneras, en distintas formas. Y justamente el folclore, a pesar de que hemos tratado de desenmarcarnos desde el folclore, ha sido el que le ha dado valor a nuestra cultura. Y a través de esto se ha ido esparciendo por todo Chile, y las demás personas también se han dado cuenta de que son afrodescendientes. Qué interesante el relato que das, Jan, porque dicta mucho de los procesos históricos, ¿cierto? De estos procesos de lucha, de esta deuda histórica también que existe, de reconocimiento, de mucha invisibilización también. Pero claro, que trae consigo, como tú bien dices, estos daños, estas secuelas también psicoemocionales. Bueno, yo soy psicóloga, entonces también hay este proceso de construcción de la identidad, tiene mucho que ver también con este legado, ¿cierto? Con quién soy en este proceso de autoconocimiento, de definirse aymara, ¿cierto? En el caso de Luis, de definirse afro también, y de reconocerse como tal. Y en ese sentido también me gustaría preguntarle a Luis, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido para ti también? Sí, mire, yo desde mi niñez yo siempre tuve la noción de que era indígena, originario, aymara. Porque uno se da cuenta, bueno, si bien yo no nací en una comunidad, yo nací de hecho en Arica, mis primeros años la pasé en la población en Chile, hay un Bulnes, pero uno se da cuenta al verse en el espejo, ve su cara, ve su piel morena, el pelo, qué sé yo. Eso como la parte física, uno se siente diferente, pero la diferencia empieza a relucir cuando te juntas con otros niños del barrio, en la escuela, por ejemplo, cuando te das cuenta que es distinto, y no solo tiene que ver con lo físico, también con las vivencias, porque por ejemplo a mí, desde muy chiquitito, mi papá, que es de la comunidad de Guayotire, me enviaba para las vacaciones de verano a estar con mi abuela allá, por ejemplo 3 semanas, 2 semanas, un mes, y con mi abuela pasteando llamos, alpaca. Entonces uno llega después al colegio y cuenta cómo fueron tus vacaciones, mira, yo estuve acá arriba, etc. Y eso por una parte. Y entonces ahí te das cuenta que es distinto. Igual en el colegio, bueno, yo soy mucho más, yo no soy tan joven como Jan, como el resto de ustedes creo. Yo pasé la básica a fines de los 80 y a principios de los 90. Igual estaban esos apodos que hoy día podríamos llamar bullying, porque me decían indio, paisano, o boliviano, peruano. Aquí en Arica llegan los canales peruanos. Me acuerdo que, bueno, yo era más grande ya, pero por ejemplo llegaba la paisana Jacinta, entonces algunas niñas, otros niños nos molestaban con eso, qué sé yo. Yo en lo personal, si bien a mí también me molestaban y eso, como les decía, que se podría llamar bullying, yo en lo personal no me sentía tan afectado, pero yo he visto que nuestros niños, nuestros primos, nuestros amigos, que también eran aymaras, que siempre fuimos, si bien hay harta gente que tenía estos rasgos, no todos se identificaban en ese tiempo, ¿ya?
Yo me acuerdo que cuando estaba en la básica, así como en primero o segundo básico, una vez me acuerdo muy bien de que me hicieron hacer un trabajo de investigación sobre el descubrimiento de América para para el 12 de octubre. Ya y uno hace el típico en ese tiempo, todo muy conservador. Ya Colón llegó a América, descubrió el encuentro de dos mundos, todo muy bonito. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, no, Luis, aquí tú tienes que... Bueno, yo era súper mateo cuando a esa edad, me decía, tienes que hablar de la otra historia, de la historia de la otra cara, como la cara, la historia negra, la historia oculta. Claro, es que eso se suele usar, pues claro, Sí, po. que hay que ir un poco descolonizando esa parte, pero la historia oculta de la conquista de América. Y ahí uno se da cuenta ahí la diferencia que uno va consigo. Me acuerdo también cuando uno leía libros de historia, a mí me daba como rabia, pena, que siempre se ensalzaba al conquistador español, que eran, no sé, los 13 de la fama, y conquistaba todo un imperio, y por lo menos que los indios éramos tontos, no sabemos pelear, éramos cobardes, qué sé yo. Entonces ahí uno se da cuenta eso. Pero yo creo que mi reafirmación de la identidad aymara se dio más que nada cuando viajé a Santiago, ¿verdad? Porque aquí por último uno, hay otros aymaras más, pero cuando uno va a Santiago, típico que te reciben, ya sea por el acento, por tu color de piel, que eres peruano, boliviano, hay un racismo ahí, xenofobia también. Y ahí yo me acuerdo que al principio uno no anda diciendo a cada rato uno es aymara, pero ya hablando con los demás compañeros, uno va reafirmándose su identidad. Uno, y de hecho a mí me pasaba harto, porque uno iba y a veces uno te tratan como cosas tan cotidianas, como que te tratan peyorativamente, a otros los atienden bien, a otros mal, uno tenía que decir, no, yo estoy estudiando Derecho, y ahí como cambiaba la... Como que te sube el pelo, por así decirlo. Claro, como que sube el pelo, qué sé yo. Y eso yo creo que les pasa a muchas personas, pero también fue un proceso, como les decía. Allí en Santiago me uní a organizaciones andinas, Aymara Quechua, y ellos tenían ese discurso de reafirmar su identidad, entonces uno va colaborando ahí. Yo alcancé a participar en las celebraciones del Cerro Chena, los que conozcan Santiago, el Pucará de Chena, hacíamos actividades, y eso fue son procesos que uno lleva internos. Yo tampoco soy de aquellos que dicen, ¿sabes más? Tú eres aymara, reconócete como tal. Porque cada uno, como tú decías, Stephanie, lo lleva. Yo todavía tengo parientes que les cuesta un poco asumirse de su identidad originaria indígena. No sé, por los distintos problemas que tuvieron cuando chicos, qué sé yo. Y me acuerdo que sí que fue bonito. Bueno, yo por lo menos la facultad que yo estudié no hubo tanto drama, los chicos eran súper comprensivos, pero era más por fuera. Pero así como había gente, como los chilenos en general, que te pueden mirar feo, también había otras personas que no, que trataban como cualquier otra persona, gente sencilla, gente humilde. Bueno, yo al final, una de las cosas que tengo un recuerdo en una fotito es cuando me titulé de abogado. Y yo me acuerdo que cuando pedí bueno, esto es muy ceremonial, uno tenía que pedir la autorización primero a la Corte Suprema, y me acuerdo que cuando fui a hablar ya había una niña, o sea, una joven, mejor dicho, que ya se había titulado con su traje típico mapuche. Entonces yo ahí pedí la autorización para titularme, con mi chalina, con mi chuspa, con el sombrero, o sea, me compré, juntando la chaucha, un traje súper bonito, un traje así como lo más bonito que uno podía comprar en ese entonces, con corbata todo, pero encima con la chalina, el sombrero, la chuspa, y ahí pude jurar. Y de ahí yo he visto que varios jóvenes se han reafirmado la identidad y han ido a esos pequeños actos. Yo encuentro que son súper importantes, súper simbólicos. Y yo creo que, como para terminar, aún existe una discriminación, aún cuesta asumirse algunas personas, pero yo creo que ha cambiado las cosas. Que como podríamos seguir hablando después de eso. Gracias. Daniel, ¿te gustaría decir algo también? Sí, voy a como para ir hilando un poco con la siguiente pregunta, pero igual me gustaría como compartir un poco parte de esa reflexión, porque yo soy Tankara, también yo me asumo aymara. Y me pasa que sí, pues que
estos temas, particularmente respecto de reforzar la identidad, tiene que ver con casi como un descubrimiento terapéutico, porque tiene que ver mucho con el amor propio, pero al mismo tiempo uno va descubriendo dolores propios, y dolores que muchas veces no tienen que ver con uno mismo, sino que tienen que ver con los contextos en los que uno vive. Yo me acuerdo cuando era chico que mis abuelos hablan aymara, mi tata y mi mami. Yo me acuerdo cuando era chico, ellos son del otro extremo de la frontera, ellos en rigor no son aymaras chilenos, son aymaras bolivianos, pero son aymaras, o sea, practican la lengua, viajan, viven este ciclo ecológico que los antropólogos y los arqueólogos definieron como archipiélago vertical, todo eso que se habla en las ciencias sociales, ellos lo viven, ¿cachai? Todo esto que recién describía el Luis. Y a mí, mi abuela, me acuerdo que cuando yo era chico, me decía Escayo Calla. Y a mi prima le dice Escaimilla, que en el fondo es como este muchachito, esta muchachita, que es una forma como cariñosa de reconocerte tú siendo niño. Y para mí era tan familiar eso, pero después entendí que era una lengua. Después entendí que detrás de eso había una forma de expresar en otras claves. Y claro, y yo creo que como todos también uno vive momentos de dolor en base al racismo y a la xenofobia. Pero que sabemos que eso está presente. Yo también me tocó ir, como muchos provincianos de acá, también me tocó irme a estudiar a Santiago, porque acá no están todas las oportunidades, y efectivamente uno se da cuenta en el fondo de que uno es el otro, en el centro del país, de que la forma en que tú te expresas, lo que comes, lo que te gusta, lo que te hace sentido, todo eso dice mucho de quién eres tú en el territorio, en la región, en el espacio en el que habitas. Y desde esa perspectiva, yéndonos ya al tiempo presente, al Chile del tiempo presente, al Chile de hoy, ¿qué tan difícil es ser afrodescendiente o ser indígena o ser miembro de un pueblo originario en el Chile de hoy? ¿Cuáles son los problemas que nosotros vivenciamos en estos momentos? Lo dejo como pregunta para ver si alguno de ustedes dos quiere responderlo. Ya, bueno, yo un poco vinculándolo también con lo interesante que contaba Gian, algo que se me olvidó mencionar, también hay una historia detrás. A mí también me acuerdo cuando mi abuela, no mi abuela, pero otra gente decía, ¡uy, qué lindo te salió blanquita la guagua! ¿Cachai? Claro, porque uno nacía más morena, y hay siempre un primo más blanquito o menos morenito, y decía, ¡oh, qué bien, qué esto! Eso uno lo vive. Y bueno, igual los aymaras tienen una historia detrás de las escuelas fronterizas, el cuartel de carabineros, que cuentan la historia de tenías que aprender el castellano, porque era su desarrollo. Y todo este proceso de chilenización también, con respecto a la lengua, a la cultura. Que la chilenización no es algo de la época del plebiscito, durante la dictadura militar, tiranía militar, se fue acentuando también, y ahí el enemigo era el extranjero, en los tres países, Argentina, Perú, Bolivia. Y el aymara quedaba ahí, como decía Daniel, quedaba ahí. Mi abuela sí nació en Chile, pero es hija de inmigrantes bolivianos, que vienen del pueblito de Macaya. Entonces uno también ve, hay un poco de aquí, un poco de allá. Y tratando de vincular ese tema con lo actual, yo creo que sentirse indígena, sentirse aymara, tiene que ver, yo creo que con dos grandes ideas. Uno es que hay un sistema de valores, sistema de creencias, de valores, de cosmovisión, como dijo Gian, que va contigo una espiritualidad distinta.
Y esa espiritualidad, esas cosmovisiones, esas ideas, esas religiones, ese idioma propio va vinculado, cual más cual menos, con un territorio. Independiente de que tu territorio esté en Bolivia, esté en Perú o esté en Chile. El amor al territorio, el amor a tu comunidad, te diferencia del otro con la comunidad. Y eso es algo que aún al chileno, digamos, arquetípico le cuesta entender. Para poner un ejemplo concreto, por ejemplo, bueno, soy abogado y me ha tocado litigar contra proyectos mineros acá en la región. El último fue el del Cerro Marqués. Entonces tú le vas a explicar esto a los funcionarios públicos, tú le vas a explicar esto, no sé, a las empresas mineras, ¿sabes qué más? Este Malcu, el Tata Cerro Marqués, no es cualquier cerro, un cerro sagrado, es un cerro que tiene vida, que siente, que influye en la realidad. Uno le agradece y el cerro te retribuye, porque ahí nace la agua, claro, hay una armonía ahí. Entonces es impensado que se constituya proyecto en el mismo cerro, o sea, es como hacer una persona, una vena abierta. Y porque ellos digamos, el occidente distingue dos ámbitos, está la persona, o sea, nosotros, y las cosas. Los gatos, los animales son cosas. Los cerros, la pacha, es una cosa, y la cosa es apropiable, es cuantificable en dinero. Entonces me pregunta, bueno, ¿te afecta mucho? ¿Cuánto quieres? Aquí te firmamos un cheque, ¿cuál es la indemnización? Y no se trata de eso. Ahí tú ves que a pesar que tal vez para la boca para afuera, tanto el Estado como las grandes empresas te dicen que respetan la cultura y los valores del pueblo afrotribal o el pueblo originario, subrepticiamente está indicando que tus creencias son cuantificables en dinero o siempre ritos paganos, chamanismo, no son religión. No es lo que yo creo, no es fe. Son ritos ahí, folclorizando siempre. Y ahí se ve, yo creo todavía evidentemente el racismo. También tiene que ver con la falta de respeto a los territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya en tu caso, ¿cierto? Esto, bueno, desde el reconocimiento del pueblo afrodescendiente, ¿cierto? Si no me equivoco, fue el 2019, ¿sí? Sí, este año con la ley 21.151. Ya, súper. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido también poder sobrellevar por una parte eso, ¿cierto? Este reconocimiento, con esta deuda histórica también por parte del Estado de Chile, lo que implica el reconocimiento, cómo han sobrellevado también esta exclusión social, el racismo muchas veces que tú desde la experiencia o de tu propia comunidad, los pueblos también lo han vivido, cómo lo palpas tú, cómo lo has sentido. Bien, cuando relato me gusta también no tan solo incorporar los elementos propios, sino de que lo que me han entregado los demás. Entonces, en ese sentido, ha quedado bastante establecido en las mesas políticas del pueblo tribal afrodescendiente, donde nos incorporamos varios integrantes a ir construyendo estos espacios. Ha quedado establecido que el racismo es estructural y que está impuesto en todos los espacios, tanto gubernamentales como culturales y sociales en nuestra población. Pero entendemos también de que la única o la mejor salida para esto es la educación. Entonces, en ese sentido, la ley 21.151 del reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente, en su artículo número 4, explicita que el Estado tiene la obligación de incorporar las temáticas afrodescendientes en todos los niveles educativos, desde primera infancia, pasando por básica, media, incluso en espacio universitario. Al ser también una ley bastante nueva, y Luis también nos puede complementar, ¿cierto?, en esta parte, todavía falta hacer el reglamento de la ley. Es decir, ir estipulando los puntos y cuáles van a ser los elementos transversales en cómo se va a educar referente a la cultura del pueblo tribal afrodescendiente, que es también un trabajo que estamos haciendo como Oro Negro y como instituciones del pueblo tribal. Además de esto, mencionar que dentro también del Centro de Proyección Alza Raza contamos con dos chiquillos terapeutas ocupacionales
que están haciendo su investigación también de pregrado, ya que toda esta investigación, principalmente del pueblo tribal, se ha hecho aproximadamente en los últimos 20 años y principalmente también con estudios de pregrado, ya que el Estado no ha querido invertir en investigar en los mismos pueblos, no tan solo nosotros como pueblo tribal, sino que también en las demás organizaciones indígenas. Entonces, en este sentido, dentro de los resultados que han encontrado los chiquillos, ha sido principalmente que a pesar de la ley de reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente, aún siguen existiendo ciertos elementos de racismo y xenofobia en nuestro territorio. Y las personas que han sido entrevistadas, no tan solo adultos, sino que también jóvenes, han planteado lo mismo, en donde generalmente se sienten invisibilizados de la cosmovisión y solamente se deja lo superficial, que es la parte musical y dancística del pueblo tribal afrodescendiente. Entonces es muy típico escuchar o ver que en cualquier tipo de espacio social, principalmente local, que es donde se conoce, ponen música ya que bailen los negros, que bailen las negras, claro, como un elemento de disfrute, ¿cierto? De tal vez divertirnos con los ritmos y con las culturas, pero se nos olvida todo un proceso que hay detrás. Exacto. Y visibilizar y valorar realmente a la persona por su cultura de ser afrodescendiente y no por ciertas características o elementos que son a lo mejor más conocidos de toda esta cosmovisión. Entonces, también tenemos que reconocer que en el territorio, por lo menos de acá de Arica, hay una mezcla también de todas estas cosmovisiones, en donde el afro también se relaciona con el aymara. Por ejemplo, mi bisabuela, tengo una bisabuela peruana y otra boliviana, en donde también incluso mi abuela peruana, indígena aymara, fue vendida por su tía como esclava. Entonces también vemos elementos de esclavitud en cultura andina. Entonces, y esto no es una característica de cultura de los pueblos, sino que una característica del colonialismo que sigue presente en las estructuras latinoamericanas. Y justamente eso es lo que queremos trabajar y acompañar en el proceso como pueblo tribal, y yo también me incorporo, ¿cierto?, a los pueblos originarios, para poder hacer esta transformación en las políticas públicas, para la visibilización y la valorización y la promoción también de las culturas de los pueblos originarios y el pueblo tribal. Entonces, a lo mejor yo quiero profundizar un poco más en lo que hemos visto como este Chile inclusivo, al cual soñamos como pueblo tribal afrodescendiente, en donde consideramos que para este pueblo o este Chile inclusivo tenemos que trabajar en 3 grandes pilares. Uno es la cultura inclusiva, bien, que también que notamos que inclusivas, en donde el momento actual que estamos trabajando es para la construcción de estas políticas inclusivas, que van a transformar las prácticas, y estas prácticas nos van a llegar a transformar esta cultura, para generar una cultura inclusiva en donde se valorice la diferencia y donde también la visión y las cosmovisiones de los pueblos originarios y del pueblo tribal sea algo presente dentro de toda nuestra cultura nacional, como una impronta y también un plus que tenemos que ir dando a nuestra propia cosmovisión chilena, bien, no desde un punto de vista colonial, sino de inclusivo y como culturas hermanas, que también se van complementando en todo su quehacer y desarrollo. Luis, Daniel, ¿alguno le gustaría comentar? Bueno, yo quería recoger una cosa muy importante que se dijo acá, que era de la violencia sistémica o estructural, la discriminación sistémica y estructural, que está permeado en las instituciones. Como decía, la parte que yo más conozco, que es la de los, o sea, uno puede hablar con los jueces, que a mí muchos son compañeros de uno, que tienen las mejores intenciones, pero una golondrina no hace verano. Hay leyes que directamente, como el peso de la noche, como decía un autor, hay leyes ahí que reflejan esta disvalor de la cultura y cosmovisión andina, aymara, quechua, afrodescendiente, etc. Por ejemplo, cuando salió la ley indígena, por lo menos para el pueblo aymara, de lo que a mí la experiencia cercana, hubo gran contento porque era la primera ley en el país que visibilizaba al pueblo aymara. Ya habían leyes indígenas anteriores,
pero que hablaban más que era del tema mapuche. Pero al poco andar, nos dimos cuenta que la ley indígena tenía ciertos límites. Por ejemplo, que era que el tema de que si bien destinaba cierto presupuesto, aquí como se decía, para incentivar las culturas, los bailes, la música, incluso el idioma, a la hora de proteger el territorio estaba como amarradas de mano. ¿Por qué? Porque en la Constitución, un poco vinculándole con los siguientes temas, se protege la iniciativa privada, la propiedad privada y el libre emprendimiento económico. Como están en la Constitución, siempre tenemos ese techo de que queremos proteger los territorios indígenas. La ley indígena te pone al tiro dos tijeras. Primero no habla de territorio, habla de tierras. Y después señala que esa porción del territorio, que son las tierras indígenas, por ponerte un ejemplo, no se pueden constituir servidumbres, o sea, esas autorizaciones para que el titular de un proyecto entre al territorio a ejecutar su proyecto. Donde cuando uno lo quiere hacer carne, te dicen, no, pues esto es solamente para la servidumbre, se prohíbe las servidumbres como voluntarias, aquellas que firma la comunidad con la empresa, pero las servidumbres legales, aquellas que le otorga la ley en el Código de Agua, en el Código de Minoría, en la Ley de Energía Geotérmica, etc., esas no las protege, están fuera del ámbito de la ley indígena. Y si te pone choro, si quieres ir a los tribunales, nosotros estamos protegidos por la Constitución y tu ley indígena no tiene un correlato en la Constitución. Si bien eso lo hemos como intentado cambiar con la entrada en vigencia del Convenio 169, igual chocas con una cultura jurídica chilena que es como reacia a los tratados internacionales. Ha habido cambios, pero todo esto son pasitos al andar. Y el otro comentario que quería decir con respecto a lo que se decía de la educación, yo creo que eso es un elemento primordial para acabar, o sea, para combatir el colonialismo, la discriminación, la formación de estereotipos. Yo sé que hasta activa la ley que reconoce el pueblo que va afrodescendiente, recientemente la ley que incorpora dentro de las 9 etnias, entre comillas, al pueblo chango. Pero en ciencias sociales, también en las jurídicas, se habla de esta brecha de implementación. Una cosa son las leyes, los reglamentos, y otra cosa es cómo eso se ejecutan en la práctica. Eso nos falta trabajar, no solo en Chile, en los países latinoamericanos, etc. Yo creo que ahí también tenemos harto trabajo que hacer para lograr al final del día una simetría en la relación de los pueblos. Y para terminar también este punto, el pueblo aymara, los pueblos originarios, pueblos tribal afrodescendientes, somos profundamente interculturales. Por ejemplo, el pueblo aymara, si bien paradigmáticamente uno lo asocia con el altiplano, bajó a la ciudad. Mi padre siempre me dice, aquí nosotros tenemos que transportar nuestros valores, nuestras culturas a donde estamos. Y así, por ejemplo, si ustedes ven en el carnaval con la Fuerza del Sol, bueno, yo también bailo ahí, no sé si yo también participo ahí siempre al inicio. También lo hacemos. Claro, ahí se hace una pagua. Se hace una pagua y el Malcu ingresa al Panteón de Malcu, el Morro de Arica, por ponerte un ejemplo. Se hace la pagua, le dicen la ceremonia. Ahí hay una interculturalidad que el pueblo aymara siempre ha trabajado. Yo creo que la falta de diálogo y entendimiento y nomás con la población chilena, que como aquí decía, trata de folclorizar todo, lo mete en una licuadora y lo único que quiere son como estos elementos del baile, el traje, qué sé yo. Pero al momento de respetar la cosmovisión profunda, hablar de territorio, hablar de idioma, etc., ahí ya la juguera no es tan grande. Y ahí hay espérate. Eso. Claro. Sí, bueno, efectivamente a mí me hace como harto sentido en torno a lo que ambos comentan, y me gustaría también rescatar un punto que plantea también Jan, en lo que respecta a esta violencia estructural, ¿cierto?, que viven los pueblos,
Y también mencionaste algo súper importante en cómo es visualizado por el resto lo que son los bailes, lo que es, ¿cierto?, quizás la diversión. Y también hay un punto súper importante que de hecho también se ha conversado mucho con mujeres que pertenecen a los pueblos afrodescendientes en torno a que el cuerpo racializado es mucho más sexualizado y es doblemente precarizado, doblemente violentado. Entonces también ahí hay un componente de género súper importante que aquellos quienes vemos más allá de nuestras narices nos vamos dando cuenta cómo esto en el territorio, no solo acá en Arica, ¿cierto?, sino a lo largo de todo Chile nos vamos dando cuenta, y en Latinoamérica, que es una realidad inminente. Entonces, en ese sentido, bueno, y en virtud de lo que hemos conversado, me gustaría tomarme de las palabras que también dice Luis en torno a lo que se viene, ¿cierto?, a cómo esperamos este nuevo Chile. Ahora se viene este proceso constituyente que ya estamos viviendo. ¿Cómo ustedes visualizan que debiesen ser las condiciones que, bueno, que según ustedes debería existir en Chile para con los pueblos originarios y tribal afro? ¿Y cómo pensamos este Chile del mañana desde una mirada también esperanzadora, ¿cierto?, de lo que realmente necesitamos como comunidades, como chilenos, en toda la diversidad, entendiendo que existe esta plurinacionalidad, ¿cierto? Hay mucho intercambio cultural. Nosotros acá que vivimos en el territorio, en frontera, lo vivimos a diario. ¿Ustedes cómo se imaginan en este proceso constituyente estas condiciones o estos elementos que son fundamentales tanto para los distintos pueblos? Bien, nosotros como pueblo tribal, es que estamos peloteando ahí con el Sí, Luis. un ping-pong. Bien, nosotros como pueblo tribal tenemos bastante presente el concepto de Ubuntu. ¿Qué es el Ubuntu? ¿Ya? Es algo similar, por ejemplo, al concepto de alteridad, que está siendo bien utilizado en antropología, al concepto de Namasté, al concepto de mi yo interno saluda a tu yo interno, ¿ya? En donde yo no tan solo soy yo, sino que yo soy todos ustedes al mismo tiempo, ¿ya? Y a través de esto se trabaja en comunidad, en donde mi responsabilidad de educar no tan solo es mía, sino que también es de todos los demás, porque todos nosotros vamos creando esto en conjunto. Y ninguno falta, ninguno sobra, y todos faltan para poder construir esta realidad. Y eso es el Ubuntu. Entonces, en ese sentido, como pueblo tribal afrodescendiente y dentro de esta cosmovisión, creemos que es súper importante de que nadie quede fuera de este proceso constituyente, en donde, si bien en un inicio, todos íbamos apuntando hacia la asamblea constituyente como la herramienta real y democrática para poder generar estos cambios estructurales y reales que todos y todas queremos y necesitamos, entendemos que también hay ciertas formas para jugar el partido, ¿cierto? Y si nos toca jugar con la pelota de trapo y en la cancha de tierra, lo vamos a tener que hacer, pero no simplemente por el hecho de participar, sino porque queremos ganar, porque queremos meter los goles, y porque efectivamente queremos que este gran equipo donde todos y todas cabemos logre concretar los sueños. Porque los sueños no tan solo tienen que ver con una necesidad personal, sino de que los sueños se construyen en conjunto y en comunidad. Porque mi sueño no es para mí, sino que mis sueños son para los otros y para las otras. Y si Y yo en puedo ese aportar... sentido, ¿Mm? en ese sentido, disculpa que te interrumpa, Jan, en ese sentido de pensar estos sueños de manera colectiva, ¿cierto? No desde la individualidad, dentro de lo afrodescendiente, ¿cierto? Dentro de la comunidad, del pueblo, ¿cómo viven o cómo visualizan este nuevo Chile de manera colectiva? Amplia la pregunta y la respuesta, porque los sueños son grandes, po. Tenemos muchas ansias de poder compartir los espacios de manera muy diversa, muy pluralista también, y donde podamos converger todas las ideas, porque no hay ideas malas, y la diferencia es un elemento súper valioso para la construcción del aprendizaje. Yo no puedo aprender nada si sigo haciendo lo mismo o estoy dentro del mismo territorio, los mismos espacios. Mi única forma de aprender es salir de mi zona de confort, salir del espacio que estoy acostumbrado y poder compartir y convivir con los otros y las otras. En este interactuar de todos los pueblos y todas las cosmovisiones es donde efectivamente vamos a crear una forma, una representación, ¿cierto?, que está graficada en este gran libro que es la Constitución,
que va a regir en definitiva cuáles van a ser las prácticas que necesitamos y que queremos, y cuál va a ser la cultura social y emotiva, emocional, etcétera, que queremos construir como Chile. Y en ese sentido, como pueblo tribal afrodescendiente, estamos apuntando en eso, específicamente con lo que les mencionaba acerca de esta construcción del Ubuntu, con políticas inclusivas, prácticas inclusivas y una cultura inclusiva que nos empuje hacia un mundo mejor, para todos y para todas. Luis, en tu caso, ¿cómo visualizas tú este proceso? ¿Cuáles son las condiciones que debiese tener Chile en este proceso constituyente para con los pueblos originarios? Mira, o sea, como para dar un contexto, el pueblo Aymara fue parte del pueblo Aymara, porque uno tampoco puede hablar por todos, fue parte del acuerdo de Nueva Imperial, cuando los dirigentes viajaban, no sé, con sus propios medios en bus, no sé, de Arica hasta Santiago, Temuco, y desde ese momento uno sale, ahí hay un documento todo roñoso, escaneado, que creo que está en BCN, que habla de que uno de los temas, además de la creación de la ley indígena, CONADI, etcétera, la ratificación del 169, estaba el reconocimiento constitucional. El tema constituyente no es algo nuevo para los pueblos originarios, ha estado desde los 90 en adelante, y eso se demuestra en los distintos proyectos de reforma constitucional que han pretendido reconocer a los pueblos originarios en la Constitución, algunos con solo derechos individuales, otros con derechos colectivos, cuál más, cuál menos, pero es un debate que se está dando en años. En la coyuntura actual, los pueblos indígenas, pueblo aymara en general, ¿qué pensamos de este proceso constituyente? Yo creo que hay un cierto consenso que el concepto clave acá que se quiere instalar es del Chile plurinacional. Como decía Daniel al inicio, romper esta idea de que cada estado tenga una nación, una idea que está muy arraigada no solo en Chile, sino en los estados latinoamericanos. La idea de que, por lo menos hablando siempre por el pueblo, o sea, no por el pueblo, pero conociendo a mi gente, escuchando las distintas reuniones que uno ha tenido, aquí nadie está demandando la creación de un estado dentro de otro estado, la desmembración, no sé, del río Camarones o de Pica hacia arriba, qué sé yo, sino de que primero se reconozca en Chile que existe, que si bien hay un estado, hay distintas nacionalidades, juntos pero no revueltos. Y eso, bajando en la práctica, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que no solo se reconozca la cultura, el idioma, que es muy importante, por cierto, pero no es que solo reconozca el idioma, la cultura, etcétera, sino que se reconozca dos elementos importantes, que es el territorio y que es la autonomía, la distribución del poder político. O sea, pensamos que el pueblo aymara es milenario. Se habla de una fecha de 5.500 y tantos años de existencia, y en ese tiempo aquí teníamos nuestras autoridades, como se suele decir ahora, Gilatanaka, o sea, Gilacatas, es el concepto, Gilacatas, caciques, como se puede decir, que gobernaban estos territorios, una gobernanza que era un modelo diferente al modelo occidental, en donde siempre, yo me acuerdo, incluso de esas prácticas todavía tuvieron algunas. Yo me acuerdo que en la comunidad de Chiapas una vez tuvimos una reunión acerca de si una minera tenía que instalarse o no en nuestro cerro sagrado, que es el volcán Tatajachura, y nosotros no elegimos nuestras decisiones como por democracia, así como gana la mayoría, sino que nosotros siempre tratamos de buscar el bien colectivo, llegar a un consenso, y a veces nos tiran de que somos lentos para tomar decisiones, pero que uno se tiene que tomar días para que no todos pensamos igual, pero llegar a un consenso mínimo. Esa forma de gobernanza, como se suele decir ahora, esa forma que también permea la administración de justicia, que hasta hace poco existía acá en Chile. A mí me contaban que en Guayotire se administraba justicia en el margen que el Estado les dejaba, que era como delito, entre comillas, que se convertía dentro de la comunidad, como el robo de gallina, que llamo pase para el otro lado, etc. Todas esas cosas tienen que ver con poder. Un Chile plurinacional tiene que ver con que todas las nacionalidades que existen en Chile
codiseñen las instituciones que conforman el Estado, que codiseñen el modelo de poder judicial, que codiseñen el modelo de poder legislativo y codiseñen el modelo de poder legislativo. Eso yo creo que es como la idea que se ha ido pensando. Los detalles todavía están por verse. Nadie ha dicho que este es un camino sencillo. Y la plurinacionalidad, al menos, que el Chile demanda, o la vía chilena a la plurinacionalidad, como a veces se dice, es un camino propio. En Ecuador, en Bolivia, ya hay modelos de plurinacionalidad. En España hay un debate ahí sobre los regímenes autonómicos, la plurinacionalidad. En Bélgica, por ejemplo, se habla de las comunidades flamencas, francesas, creo que la comunidad alemana. En muchos países hay mucha plurinacionalidad, de hecho, que está transformando en una plurinacionalidad de derecho. Yo creo que Chile no puede estar ajeno a esto. Ya existe una plurinacionalidad de hecho. Tenemos que, ¿por qué no somos sinceros y reconocemos que esto lo tenemos que transformar en una plurinacionalidad institucional, jurídica? Daniel, dale. Levanta la mano así. Sí, lo que pasa es que, claro, tengo una pregunta. Le doy la palabra, estimado. Muchas gracias, estimado. Claro, lo que pasa es que me encanta este tema, porque justamente lo que está de fondo en el marco del proceso constituyente tiene que ver justamente con el tema del poder en Chile. En teoría en teoría de filosofía contractual, cuando hablamos de contrato social en Chile, cuando hablamos de constitución y cuando hablamos de proceso constituyente, pensamos los procesos constituyentes desde un poder constituyente originario, y ese poder constituyente originario es la ciudadanía, y eso en el marco de la norma jurídica moderna se llama pueblo. Se llama poder del pueblo. Y en la actualidad, cuando hablamos de pueblo, es contradictorio que pensemos el pueblo como una única unidad uniforme, cuando sabemos que la misma derivación del término, ya sea en términos científicos sociales, o así también en términos del lenguaje popular, del sentido común, sabemos que existen muchas formas de vivir y de habitar el territorio nacional, el país en el fondo. O sea, lo que vivimos nosotros desde el norte no es lo mismo que lo que viven la gente desde el sur, desde Magallanes, desde Tierra del Fuego, desde Wallmapu, desde un montón de otros lugares. Incluso nosotros como extremo norte tenemos un paisaje distinto, diverso, al que, por ejemplo, se tiene desde Iquique hacia Antofagasta, que es prácticamente solo pampa, duna, una gran cordillera de la costa, con escasos valles que usualmente se forman en los interiores, que no llegan a la costa. Nosotros tenemos valles que llegan a la costa. Nuestra geomorfología del paisaje dice más de nuestra cercanía con Perú que con Chile. Y eso da cuenta de nuestro hábitat, de nuestro modo de vida, de que, por ejemplo, en el marco de la pandemia, a propósito de todo lo que estaba pasando en el sur por este boicot que están haciendo los camioneros, el tomate que llegaba a Santiago era el tomate de Arica. Y eso lo producían bolivianos, peruanos, gente de los valles, y uno podría asumir indígenas, aymaras, gente andina, gente de este territorio. También nosotros. Bueno, claro, también, justo, no sé, Alberto Flores Galindo, que es un historiador peruano, tiene un libro que es muy, muy bonito que se llama Buscando un Inca. Y él, claro, que es Buscando un Inca, que dice relación con la cultura andina, con los antiguos estados que justamente mencionaba, las antiguas institucionalidades que existían en procesos precolombinos. Pero cuando hablamos de lo andino, también hablamos de el hombre y la mujer andina en sus múltiples formas. Y eso uno podría hablar, por ejemplo, de
de la experiencia de los afrodescendientes como una experiencia propia de lo andino. ¿Por qué? Porque ellos habitan en estos territorios, interactúan con el entorno, con los sujetos, con los habitantes, y conformamos una gran cultura mayor, que incluso uno podría hablar en términos de civilización. Somos parte de una civilización andina. Pero dicho esto, sabemos que el problema del poder en Chile, en el marco de las normas constitucionales, en el marco de quién detenta el poder del Estado, está cruzado, por un lado, uno podría hablar en términos como de la interseccionalidad, la relación sexo, raza, clase, ¿no? Un poder patriarcal, un poder de clase y un poder de raza. Sabemos que quienes dominan en Chile usualmente son hombres blancos y además hombres de la burguesía o de la élite chilena. Y hombres que hicieron su poder en base al robo de territorios que antes eran de otros. Y esos territorios eran indígenas. Y esos territorios en algún momento también fueron afrodescendientes. O sea, hay evidencia histórica, evidencia documental de cómo ocurrió un proceso de despojo desde el periodo colonial que fue arrinconando a los pueblos, a todos estos pueblos que hoy día mencionamos y que recordamos, que eran antiguos corregimientos, perdón, eran antiguas reducciones indígenas, o por ejemplo esto en los valles de los libertos, de estos esclavos que se escapaban y que formaban sus propias comunidades en los valles interiores, que terminaron siendo arrinconados por el Estado, primero por el Estado colonial y posteriormente por el Estado republicano. Arrinconados y a su vez expropiando sus tierras. Y eso me lleva a un punto que es relevante hoy día, porque por ejemplo lo que pasa en el sur, todo lo que está ocurriendo en lo que se define de manera bastante peyorativa como la zona roja, todo lo que está ocurriendo en el Wallmapu tiene que ver no solamente con el tema o sea, hay un elemento importante que tiene que ver con la cultura, pero sabemos que no es solamente un tema cultural. En ese sentido, ya, y como bien lo han mencionado los chiquillos, el problema, por ejemplo, de la temática indígena o la temática afrodescendiente en Chile, lo que ha hecho el Estado usualmente es justamente derivar esa temática que se le transforma en un problema y convertirla en folclore. Por ejemplo, no sé, que hayan hospitales con nombres en aymara, que hayan escuelas con nombres en aymara, que ahora antes había profesores blancos que casi como normalistas, como enseñando con el rigor de la regla y de la sangre, bueno, ahora son aymaras o ahora son afrodescendientes, que está muy bien, es deseable que exista ese nivel de inclusión en el marco institucional, pero hay un punto que el Estado evita y está evitando tocar y que tiene que ver con el tema de la tenencia de la tierra y que justamente tiene que ver con los territorios. Nosotros lo sabemos recientemente por la experiencia del pueblo tribal afrodescendiente que, por ejemplo, la ley que da reconocimiento al pueblo tribal, que es muy potente en muchos aspectos, en el ámbito educacional, en el ámbito del reconocimiento desde una perspectiva un poco más holística, pero sabemos que hay un tema que todavía hace falta tratar, que tiene que ver justamente con la territorialidad del pueblo afrodescendiente. Lo mismo con el caso aymara, en este caso o con los pueblos del norte. Sabemos la gran conflictividad que existe por parte de las comunidades con los proyectos extractivistas, como lo que está pasando en Cerro Marqués, como lo que está pasando en buena parte del norte grande de Chile, y que tiene que ver justamente con la pérdida de su reconocimiento en tanto dueños de la tierra, y justamente, como lo dice Luis, no solo la tierra, sino el territorio. Desde esa perspectiva, ¿cómo ustedes imaginan que se puede enfrentar este gran tema, que sabemos que no es solamente de Chile, es el gran tema histórico de América Latina, la territorialidad y los pueblos? ¿Cómo afrontar esta temática en aras de este proceso constituyente, que es corto, que va a durar un año?
pero ¿cómo imaginamos o cómo pensamos que podrían generarse las condiciones para que estos dilemas puedan ser superados? Yo sé que es peluda esta pregunta, pero igual me gustaría como que, escucharlo o hacer una reflexión desde esta arista. O muy brígida la pregunta. Pues yo recibo ahora y tú... Sí. Dale. Bueno, yo lo que creo es que, como decía Gian, esto, si nos imaginamos como un partido, nosotros no nos basta con tener un buen arquero ahí y parar goles. Uno de estos temas hay que ganarlo, y hay que ganarlo con organización. Yo creo que el pueblo aymara solito no va a lograr la plurinacionalidad. El pueblo aymara tiene que formar alianzas con el pueblo mapuche, con los hermanos Collas, Yaguita y Canantay, con el pueblo tribal afrodescendiente, pero también con el resto de la sociedad chilena. Yo tengo la convicción que el 18 de octubre manifestó que la ciudadanía o las ciudadanías hay una parte de la ciudadanía que acepta el hecho que Chile hay muchas naciones. Y a eso yo creo que hay que construir. Aquí también tiene que haber humildad también, porque nadie tiene la varita mágica, nadie tiene la respuesta correcta. En el mundo hay, como les decía, hay muchos tipos de experiencias, pero yo creo que como un partido hay que jugarla, hay que organizarse, hay que formar alianzas para que este proceso constituyente no sea cooptado, como ha sido la experiencia siempre que como dicen algunos, las élites, que pueden ser de izquierda, de derecha, los mismos de siempre. O sea, a mí es una opinión muy personal. Yo creo que si la convención constitucional va a tener un tercio de los partidos de la alianza, la derecha, un tercio como la nueva mayoría, un tercio de Frente Amplio, no va a ser muy distinto a lo que tenemos ahora, cambiando algunas palabritas más bonitas. Tiene que haber una representación del Chile real que es diverso, y sin perjuicio que los partidos tienen que estar presentes, etc. También tienen que estar presentes, no sé cómo llamarlo, la sociedad civil, los pueblos, gente independiente, que eso no quiere decir que no tengan opinión política, la tiene, pero desde ese ámbito. Y yo creo que si logramos que la Convención Constitucional tenga esa representatividad, vamos a poder construir esta vía chilena a la plurinacionalidad y a otros tantos temas pendientes. Jan. Claro. Sí, continuando un poco con lo que mencionaba Luis, ¿cierto? Siento que es súper importante borrar un poco el estigma o la frase cliché que se ha utilizado, que Chile no está preparado. Yo creo que la sociedad chilena sí está preparado. Lamentablemente quienes no están preparados son los organismos del Estado que no se han puesto al nivel que la sociedad está exigiendo. Si bien vemos que en el aparato político existen ciertas normativas y ciertas leyes a las cuales Chile está adscrito, en la práctica pública y gubernamental no se hace efecto. Y como no se hace efecto, no se visibiliza ni se materializa en la cultura y en el día a día, en lo cotidiano que todos nosotros y todas nosotros vivimos. Entonces, en ese sentido, es súper importante que el Estado chileno primero reivindique todos los daños que ha realizado a todos los pueblos, que devuelvan las tierras que han quitado, ¿ya? En donde también el pueblo tribal afrodescendiente tiene tierras que se le expropiaron principalmente en el proceso de la dictadura, en donde, por ejemplo, un gran ejemplo de esto es Doliciña, afrodescendiente local, que ella tiene un testamento en el cual, no me acuerdo actualmente el año, pero que plantea y demarca todo el territorio en el sector de Azapa, que toma el camping del Banco Estado, el camping de los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran territorio. ¿Ah? El club de Guaso. El club de Guaso también.
Exacto, entonces hay gran parte de historia que se ha ido borrando, que se ha invisibilizado y que es muy necesario que el Estado chileno reivindique todos esos daños, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cierto? Como plantea Daniel y Luis, es súper necesario esta organización y convergencia entre todos y todas nosotros para ir construyendo lo que todos necesitamos. Si bien va a tomar mucho tiempo, los pueblos originarios, y como planteaba Luis, eh, esta metodología y esta forma, ¿cierto?, de trabajar, en donde es cierto que se demora más tiempo, pero en definitiva da una respuesta pertinente a cada una de las necesidades que están presentes en los distintos pueblos. Entonces, en ese sentido, y en esta reivindicación, es súper importante para esta salud mental y psicoemocional de todos nosotros y nosotras para poder construir el ser integral que todas y todas deseamos ser y construir para un mundo mejor. O sea, al final, eso es lo que nosotros queremos construir y llegar, un mejor mundo, un Chile más equitativo, más igualitario, inclusivo, que respete las diferencias, que valore también estas diferencias, que utilice la educación como un brazo articulado y armado súper importante para entregar todas las herramientas necesarias para el desarrollo humano. O sea, al final eso es, porque el sistema capital o mercantil chilenizado lo único que ha provocado es degradar la calidad de ser humano, en transformarnos y cosificarnos al final en cosas y tener este espacio, ¿cierto?, de recursos humanos en donde todos nosotros somos parte de los recursos y a lo mejor en vez de tener un nombre de unidad de acompañamiento laboral, por ejemplo, que también da un énfasis distinto porque el lenguaje genera también realidad. Entonces, este cambio y esta deconstrucción para la nueva construcción del Chile que queremos es súper necesario, y justamente con coordinación, organización y educación, que es muy importante lo que está planteando y lo que está haciendo también Arica Constituyente en educar a la población referente a todos estos procesos y no direccionar hacia una elección, sino que poner en el tapete las situaciones que efectivamente están pasando en nuestro territorio, principalmente en Arica, y cómo desde acá buscar una propuesta para transformar nuestro país. Así que eso, yo creo que estamos todos en la misma sintonía, con todas las ganas, con todo el empuje de justamente a través de estos espacios educar a la población para que se motive también a votar, estamos en un momento histórico de nuestras vidas, va más allá de nuestro país, porque el país se va construyendo en el día a día, pero para nuestras vidas, para lo que queremos para un futuro y en el contexto mundial en el cual nos encontramos, siento que es súper importante que cada uno de nosotros se empodere y como seres humanos nos sintamos gestores de cambio y que efectivamente las realidades que nos molestan las podemos cambiar, pero ese cambio tiene que ver con una actividad o con una acción más proactiva de nosotros mismos, de cómo yo, a través de lo que tengo, lo que puedo y lo que quiero, aporto este cambio. Sí, bueno, les agradezco a ambos, ¿cierto?, por ser parte de esta discusión. Para nosotros y para nosotras, quienes componemos Arica Constituyente, efectivamente es lo que tú planteas, ya, poner en el tapete, poner en la palestra estas discusiones, que es importante que todos, ¿cierto?, y todas podamos ser conscientes de la importancia de involucrarse en estos procesos históricos, de involucrarse para hacer transformaciones, de poder, como tú bien planteabas, poder co-construir en conjunto para un bien común colectivo, ¿cierto? Dejar de lado estos sujetos, ¿cierto?, que fuimos como casi moldeados a raíz de la dictadura, ¿cierto?, desde ser personas individualistas, alejarse de las colectividades, alejarse de poder de la organización, ¿cierto?, que finalmente fue algo que tiene un legado histórico desde la dictadura que nosotros pretendemos erradicar con esta nueva constitución, ¿cierto?, con una constitución que sea hecha por todos, por todas, por toda la diversidad, considerando que Chile es un país diverso y dentro de esa misma diversidad existen múltiples diversidades, ¿cierto?, desde género, desde pueblos originarios, un sinfín de temáticas que hemos abordado. Entonces instamos nosotros, como tú bien mencionas, a involucrarse en este proceso histórico, a hacer transformaciones, a estar ahí, a estar constantemente siendo parte de estos procesos, asumiendo un rol activo,
un rol también de información, de educación, ¿cierto? Y también de ser partícipe, llamando también a los distintos espacios en los cuales uno se mueve, ¿cierto? Desde el trabajo, desde la familia, desde las personas con las cuales uno se va relacionando, de poder darnos cuenta cuál es la importancia de poder generar esta nueva constitución que, como tú y Luis bien decían, finalmente va a implicar una nueva dignidad, y es lo que tanto anhelamos y por lo que se han generado todas estas movilizaciones sociales también. No sé, Luis o Daniel, si quisiesen dar las últimas palabras, diciendo algo, pudiendo hacer una síntesis tal vez para poder cerrar el fructífero programa del día de hoy. Sí, mira, yo creo que es importante, o sea, bueno, es importante que la gente se informe en primer lugar, para que ellos tomen la mejor decisión pertinente. Yo, por lo menos en mi opinión personal, yo creo que es importante participar en el plebiscito del 25 de octubre, votar apruebo, votar convención constitucional. Yo creo que nunca estas luchas han sido fáciles. Y hasta me atrevería a decir que siempre las bases territoriales, la gente de a pie a veces como se suele llamar, partimos con desventaja. Pero no hay, como se dice el dicho de que no hay peor partido que el que no se juega. Yo traigo a colación el ejemplo de la paridad de género. O sea, fueron dirigentes políticos, pero sumados coetáneamente con la sociedad civil, con la organización de mujeres que lograron la primera experiencia mundial, si mal no lo entiendo, de un proceso constituyente con paridad de género. ¿Por qué no pensar lo mismo con la plurinacionalidad, con el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos, con el reconocimiento de la autodeterminación, la autonomía, los territorios, al final, que forman, a mi entender al menos, parte de lo que se debe entender como una vida digna, tal como dijo Stephanie. Yo creo que esa es la invitación que cabe hacer, informarse, participar de sus propias organizaciones y seguir este camino. Esa sería como mi reflexión. Y un puntito, porque no puedo dejar de mencionarlo, tal vez para ser más inclusivo, tal vez, me atrevo a decir, tal vez en vez de hablar de Arica constituyente, también hablar de Arica y Parinacota constituyente, que a veces que siempre nos dicen eso cuando hablamos de la ruralidad. Eso. Gracias, Luis. Daniel, ¿te gustaría decir las últimas palabras? A Jan, para que diga las últimas palabras. Bueno, Jan. Bueno, en realidad invitar a todos a votar. Yo creo que eso es súper importante. Las luchas, bueno, nosotros decimos que los negros se ven en las peleas de gallo, así que ahora estamos todos limpiando nuestras plumas, afilando nuestros picos, afilando las garras, porque creo que es súper importante ir con todo en esta opción de votar a prueba con convención constituyente, porque es el puntapié inicial. Después de esto se vienen muchas otras luchas muy, muy importantes, en donde va a ser la lucha política la que se va a dar. Entonces, para que esto ocurra y para que los mejores representantes políticos nos puedan, entre comillas, representar a nosotros mismos, tenemos que ir a votar y votar convención constituyente. Porque, ¿qué pasa si es que esto no ocurre? Van a ser las mismas personas que actualmente están en el Congreso las que van a generar las mismas opciones, las que no van a cambiar la Constitución actual hecha en dictadura, en 4 paredes, con un punto de vista bastante militarizado en todas sus formas de accionar. Entonces, en ese sentido, este puntapié inicial es importantísimo, en donde todos nosotros y nosotras vayamos a votar. Yo creo que una de las acciones positivas que ha hecho la pandemia ha sido el respetar los turnos y el trabajo de las filas. Así que ahora todos y todas nosotros ya tenemos esa cultura ya adquirida de poder esperar, de poder tener esa paciencia y también de poder hacer valer nuestra opinión. ¿Sí? No tan solo hacerla valer en redes sociales, sino que también de forma materializada en el voto. Y luego de esto, luego de este gran impulso, van a ser las otras peleas, a lo mejor de que la gran población no se va a involucrar de forma directa, pero sí es importante de que vayan direccionando cuáles son sus necesidades, sus requerimientos y los sueños que también quiere construir en estos espacios.
Así que eso, invitarlos a votar a todos en octubre por el apruebo y convención constituyente. Gracias, chiquillos, gracias por su tiempo, por su participación. No te quiero cortar, Daniel, así que si quieres decir algo, dale, es tu momento. Es tu minuto. No, o sea, yo creo que sí, tenemos que... La voy a recoger el guante que tiró Luis. No, y sí, pues, o sea, hay que pensar también la ruralidad, pues. O sea, claro, nosotros nos llamamos Arica Constituyente porque cuando nos formamos en Arica, ¿cachai? Y después salió esto de hacer podcast y al final el mismo hacer nos terminó transformando en un colectivo. Pero yo espero que este colectivo crezca, yo espero que este colectivo sea integrado cada vez por más personas que estén dispuestas a cruzar los límites de lo posible en el campo de la política en Chile, sobre todo en este escenario constituyente. Y si el día de mañana llega gente de Parinacota, de General Lago, como a mí me encantaría que fuese, estamos obligados a llamarnos Arica y Parinacota Constituyente, o sea... que no quepa duda. Quería solamente decir una cosa, muy en la línea de lo que decía Jan, y bueno, y todos en general también, que tenemos que pasar a la acción. O sea, tenemos que pasar, a mí, yo entiendo, y a mí también me gusta, y yo me identifico en el marco de las luchas de resistencia que hemos dado los pueblos, la ciudadanía chilena, los aymaras, las y los aymaras, la lucha de resistencia que ha dado el pueblo tribal afrodescendiente. Me siento parte también de esas luchas en el sentido de sentirme en solidaridad con esas luchas, pero también de saber que en la experiencia de muchas, hay parte de esas experiencias de lucha y resistencia. Pero en este escenario, y dicho eso, es momento de que quizás ya dejemos de resistir y en vez de solo resistir, pasemos a la ofensiva. Porque si nosotros estamos constantemente resistiendo, estamos dejando que sea el enemigo el que dé el golpe. Y nosotros en estos momentos tenemos que dar el golpe. Tupac Amaru no le preguntó al encomendador si, oiga, ¿sabe qué? Queremos tierra. No, chao, te fuiste. La revolución haitiana no fue de acuerdo y buenas palabras con los esclavistas. Simplemente fue tomar el poder. Y yo creo que este proceso constituyente para los pueblos nos abre la posibilidad de tomar el poder, o como lo dirían nuestros abuelos, nuestros ancestros y ancestras, es el momento de repartir el poder. Y yo creo que ese es el llamado al que debemos suscribirnos, quienes nos sentimos parte de los pueblos originarios, del pueblo tribal afrodescendiente, y quienes queremos cambiar la historia. Como que, o sea, hay que salir a pelear con todas las fuerzas de la historia. Eso. Nos vemos el 25 de octubre entonces, de aquí para adelante, con todos a seguir construyendo esta historia que tanto necesitamos. Así que todos invitados a ser parte el 25 de octubre al plebiscito, votar a prueba, convención constitucional. Así es. Somos Arica Constituyente. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube.